Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 8, relativa a avanzar hacia un sistema de transporte integrado intermodal. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y la va a defender el diputado Francisco Bernabé, al que doy la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, mis primeras palabras necesariamente son de presentar mis respetos ante la mesa y el resto de sus señorías por tratarse de la primera ocasión en la que tengo el honor y el privilegio de intervenir en esta Cámara, dado pues que acabo de asumir la condición de diputado tras las últimas elecciones. Y dicho lo cual, bueno, pues y entrando en lo que es el fondo de la cuestión, se ha tratado ya en varias de las PNLs que hemos visto previamente esta mañana y se ha hablado ya bastante y además bien de la intermodalidad, tanto lo que afecta al carácter interurbano de las mismas, el transporte aéreo, el transporte marítimo, por ferrocarril o por carretera, como, y ahí se ha hablado un poquito menos en lo que es la vertiente urbana, que es generalmente el espíritu que impregna esta proposición no de ley. Hay que tener en cuenta los modos de transporte por ferrocarril a nivel urbano. Estamos hablando del tren, estamos hablando del tranvía, estamos hablando del metro, por supuesto del autobús y también del taxi, que es un medio de transporte público como cualquier otro. Y además en las ciudades tenemos que introducir un elemento fundamental como es el carril bici, dado que el transporte por bicicleta tenemos todos asumido ya que es una de las modalidades que tenemos que fomentar su uso en cualquier ámbito, especialmente en las grandes urbes. Pero también hay que reconocer, señorías, que estamos ante procesos evidentemente complejos y me van a permitir que les diga que sé bastante bien de lo que hablo, dado mi pasado reciente estos últimos años como consejero de Fomento de la región de Murcia y anteriormente también como alcalde. En primer lugar, porque estamos hablando, para que la intermodalidad funcione, de poner de acuerdo a distintas administraciones, porque tanto la central como la autonómica como la local son competentes en materia de transporte. Y además esto hace pues que un mismo modo de transporte, y mucho más si hablamos de intermodal, afecta a distintos territorios, distintos municipios. Cuando hablamos de una comunidad autónoma, hay distintas comunidades autónomas cuando hablamos de las líneas de larga distancia o de gran recorrido en nuestro país. Pero no solo distintas administraciones, sino también distintos operadores privados, empresas concesionarias, cada una con sus propios intereses, cada una con su propia realidad económica y cada una amparada por su propio título concesional, que indudablemente fija sus derechos y sus obligaciones en lo que se refiere al servicio que presta al ciudadano. Y finalmente, un tercer agente que está ahí y con el que siempre creo que somos todos conscientes que tenemos que dialogar y hablar, las organizaciones de consumidores y usuarios, para llegar a los mejores acuerdos posibles en beneficio de los ciudadanos. Todo esto hace que sea imperativo el llegar a acuerdos interpartes. Todas las administraciones, todos los operadores privados, todas las organizaciones sociales tienen voz y voto en estos procesos que tienen como finalidad pues llegar a la existencia de un billete único. Pero para alcanzar esa meta, no olvidemos que hay un procedimiento telemático complejo, hay que crear una base de datos única, hay que crear una caja de compensación entre los distintos operadores, hay que ver cómo se reparten los costes de esos billetes, porque lo que estamos persiguiendo es que un ciudadano que parte de su ciudad y quiera ir a otra, pues pueda combinar el ferrocarril, pueda combinar el autobús, pueda combinar el tranvía, pueda combinar el transporte marítimo, en el caso del transporte insular o el transporte aéreo. En definitiva, son procedimientos, insisto, bastante complejos en los que hay que poner de acuerdo a mucha gente. De ahí, pues, que la obligación sea de todos. No solo es una cuestión de instar al Gobierno de España, es una obligación que compete a todas las administraciones y en la que tenemos que concienciar a todos para avanzar en esta línea. Y para eso, pues, indudablemente, hay que promover la adecuación de infraestructuras intermodales que permitan el intercambio de pasajeros en paradas comunes de los distintos medios de transporte. Hay que, por supuesto, actualizar y racionalizar el mapa concesional actualmente vigente e incluso introducir figuras nuevas como el transporte a demanda para hacer más racional y sostenible el que la intermodalidad pueda prosperar. De ahí, señor presidente, pues que la proposición de ley que del Grupo Popular traemos a comisión hoy, el texto, venga a decir, la parte final, la parte dispositiva, que el Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de avanzar hacia un sistema de transporte integrado con enfoque intermodal, orientado al ciudadano y basado en la movilidad sostenible, en el que se mejore la experiencia del usuario proporcionándole soluciones de movilidad punto a punto, sin perjuicio por parte de distintas administraciones competentes o de las distintas empresas tras los servicios que reciben. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. También darle la bienvenida a mi paisano y amigo
Francisco Bernabé. Bueno, en primer lugar, decir que la proposición no de ley que se han presentado por el Partido Popular en esta comisión en el día de hoy pues son muy generalistas, con muchas buenas intenciones, que creemos todos los partidos que son cosas que deben de realizarse para beneficio de los ciudadanos. Lo que hemos hecho nosotros ha sido enmendar, determinar un poco más ese concepto generalista, de forma que el objeto final de la PNL pues tenga un carácter más determinado y que, si por suerte tenemos gobierno en la próxima semana, podamos llevar a cabo y que los ciudadanos de nuestro país pues sean beneficiados de estas mejoras que aquí suscribimos. Yo creo que el transporte y las infraestructuras son un factor determinante en el crecimiento económico. Mejoran la productividad del trabajo, mejoran la competitividad de las empresas y de los autónomos, mejoran la actividad ciudadana, y eso gracias a que tenga unas buenas infraestructuras de transporte. Pero también se puede producir lo que ha pasado, que puede haber una pérdida de oportunidad al invertir en infraestructuras cuya rentabilidad para la sociedad puede ser inferior a otro tipo de inversiones. Mi antiguo consejero sabe de lo que estoy hablando. El desarrollo coordinado de redes que favorezcan la conexión intermodal de viajeros y de mercancías debe ir en paralelo a políticas de mejora de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental en todos los modos de transporte. Hay que hacer especial hincapié en los ejes y corredores de la red transeuropea de transportes, la intermodalidad de viajeros y mercancías, como antes ha indicado, la complementariedad de modos en general, también ha indicado, y sobre todo la descongestión de los ejes viarios principales. También hay que desarrollar y reforzar las necesidades de los grandes ejes terrestres, como el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, las autopistas del mar y la preparación para el cielo único europeo. Nosotros, desde Ciudadanos, promovemos la construcción de centros logísticos intermodales y de reordenación de los existentes para mejorar y hacer crecer de forma adecuada el intercambio de transportes de mercancías entre las redes de carretera, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Esto exige establecer plataformas en localizaciones que favorezcan esa mayor descongestión del posible tráfico. El plan de infraestructuras del último Gobierno del Partido Popular ha dejado mucho que desear. Tiene muchísimas mejoras, debido a las interferencias políticas, a contratos poco realistas, a una ausencia de una priorización y de calendario adecuado que han provocado retrasos, como aquí se han visto y se van a ver en la comisión, y paralizaciones injustificables. Por eso proponemos un pacto nacional que dé duración a la vigencia de los planes de transporte e infraestructura más allá de una legislatura, y que se potencie una eficaz Oficina Nacional de Evaluación, a través de la cual se establezcan los proyectos prioritarios derivados de su mayor rentabilidad socioeconómica y financiera. También debemos de revisar y auditar la viabilidad técnica y económica de las grandes inversiones a acometer en materia de infraestructuras con marco nacional. Por lo tanto, vamos a apoyar hemos enmendado hemos dado un poco más de definición, incorporando una frase en la enmienda de promoviendo la construcción de nuevos centros intermodales y la reordenación de los existentes para asegurar su máximo aprovechamiento y mejorando la experiencia de usuario. De esa forma creo que definimos bastante más el objeto de la PNL y que al final, si tenemos suerte y hay gobierno, se pueda desarrollar unas mejores políticas para nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, don Miguel. Es el turno de posicionamiento. Se prepara por el Grupo Mixto. Tiene la palabra el diputado don Ferran Bel. Muchas gracias, presidente. Bien, una propuesta genérica, bien intencionada. Claro, es difícil oponerse a tanta bondad que se desprende desde esta PNL, pero claro, eso contrasta con la situación que se está viviendo, yo no digo en todo el Estado, pero en una parte importante como es Cataluña. Claro, cuando cualquier usuario de los regionales o de las cercanías de Cataluña se lea esta PNL, no va a entender nada. Va a decir, no puede ser que los proponentes hayan estado gobernando durante los últimos 5 años y las inversiones han desaparecido en Cataluña, en el ámbito ferroviario, en el ámbito viario. Claro, el problema es que no hay credibilidad. El problema es que se han dotado partidas presupuestarias para inversión absolutamente infradotadas en relación
a las necesidades de estas infraestructuras de transporte en Cataluña. El problema es que estas partidas infradotadas han sido ejecutadas en un porcentaje muy mínimo. Los compromisos han sido incumplidos de forma reiterada. La hoy presidenta de esta Cámara, entonces ministra, con toda la buena intención del consejero del ramo en aquel momento, el conseller Santivila, pactan una inversión, no se crean multimillonaria, de urgencias de 300 y poco millones de euros que se iban a hacer en rodalías, en cercanías y regionales en Cataluña, y hoy, 3 años después, se ha invertido un 4%. Claro, hablar de intermodalidad, ¿en qué? Las intenciones son buenas, pero la realidad es tremenda. Por tanto, a nuestro grupo es que ya no tenemos ni la capacidad ni la moral, si me permiten, de intentar enmendar una propuesta como esta, porque entendemos que no tiene credibilidad. Yo no digo que tenga buena intención, que seguramente, como todo en este mundo, tendrá buena intención, pero no tiene ningún tipo de credibilidad. En Cataluña estamos haciendo los deberes, el Gobierno está haciendo los deberes. A lo largo del 17 y del 18 se va a establecer la T-Mobilitat, que va a ser una herramienta que va a permitir esta intermodalidad a unos precios razonables en todo el transporte público de Cataluña. El problema es cómo mejoramos este transporte público. El problema es cómo Adif se desentiende de los pactos firmados por su ministra con el Gobierno de la Generalitat, diciendo que a ellos no les incumbe. El problema es por qué no se ejecutan las obras que se van presupuestando año tras año. Por tanto, no vamos a poder apoyar, por muy bien intencionado que sea, esta propuesta, simplemente por falta de credibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bel. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podem, Común Podem en Marea, tiene la palabra don Félix Alonso. Una altra vegada, bon dia, señor president, señorías. Esta loable iniciativa del Partido Popular esconde el deseo de no fijarnos en la realidad, como decía mi compañero, en el actual sistema del transporte integrado, con enfoque intermodal. Que le pregunten a la ciudadanía de Tarragona, de Tortosa, de Mora, de Reus, sobre el transporte intermodal. La semana pasada, las plataformas en defensa de un transporte público y digno recordaban ante todas las administraciones, el tejido social y económico, faltaban ustedes, señorías del Partido Popular, que un tren con origen en el Ebro y destino Barcelona, ellos le llaman secuestro y no trayecto. Más o menos sabes a qué hora sales, si durante el trayecto, pero lo que no sabes es si durante el trayecto utilizarás en algún tramo el autocar y en otros el tren de San Fernando, un ratito a pie y otro andando. En una zona con fuerte demanda turística, los retrasos acumulados en esa línea en 3 meses ya suman 20 días, situación parecida a la que padecen los usuarios de cercanías de Valencia y Castellón, gracias a la genial idea del tercer carril. O el Lugo. Para ir a Bilbao, los lucenses han de hacer transbordo en Monforte, donde deberán esperar hasta 2 horas la llegada del Intercity que les lleva a Bilbao. ¿Y si mejoramos la intermodalidad del aeropuerto de Alacant-Elx, el peor conectado de la red? Las señorías del Partido Popular citan el Libro Blanco de Transporte, publicado por la Comisión Europea en 2011, como si los españoles no supieran quién ha gobernado España durante estos años. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué han hecho ustedes para aplicar tan recomendables iniciativas? Ustedes hablan del Libro Blanco cuando lo que venden es humo color de rosa. Estamos de acuerdo que la movilidad es una red, es decir, es un sistema integrado, en el que el centro de referencia son las necesidades del usuario, que tienen que ser previstas, lógicamente, y anticipadamente. Esto exige desterrar la vieja identificación entre movilidad y política de obras. Como han confesado estos últimos días, puede derivar en una correa de transmisión entre intereses financieros y políticos, que incluso pueden llegar a perjudicar la movilidad.
También hemos de abandonar la indiscriminada política de subvención de AVE, que está anticipando una catástrofe en materia de movilidad para la próxima década. Ustedes nos hablan del programa TEN-T, con el fin de consensuar un modelo europeo de sistemas inteligentes de transporte. De acuerdo, pero nosotros podemos hacer referencia al desarrollo del TEN-T para las mercancías, cuando ésta se orienta primordialmente a resolver las necesidades de las cadenas de transportes globales y de larga distancia, controladas por las grandes operadoras europeas, y que refuerza un modelo centralizado. La experiencia del corredor mediterráneo ilustra este problema, un tipo de planificación controlada por grandes grupos de intereses de todo tipo, con escasa transparencia e información al conjunto de la ciudadanía y poca implicación de las autoridades territoriales. Pero estamos de acuerdo, y nuestro grupo confederal, Unidos Podemos en Común, Podem en Marea, votaremos a favor de la PNL, porque lo urgente en estos momentos, para el presente de la movilidad en España, es aprobar una ley que dé respuesta a los graves desafíos que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Félix. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, va a posicionar su portavoz, don César Ramos. Tiene la palabra. Bien, la verdad es que cuando leí la iniciativa me sonó muy bien, como yo creo que a la mayoría de los que estamos en esta comisión, pero tampoco entendí el sentido de la misma, porque al final lo que hacía era definir la intermodalidad, que yo creo que conocemos la mayoría de los que estamos en esta comisión, pero no planteaba actuaciones que hubiera que llevar a cabo para que fuera una realidad. Entonces, si a mí me pregunta, ¿estás de acuerdo con la intermodalidad? Evidentemente digo que sí, por eso vamos a votar a favor de la iniciativa. Pero igual que si me dicen que si estoy de acuerdo con la paz en el mundo. Entonces creo que, bueno, es una iniciativa que está muy bien para definir qué es la intermodalidad, pero a nosotros como Grupo Socialista sí nos gustaría una cosa, que es que se definieran las actuaciones necesarias para que sea una realidad. Y creemos que es lo que le falta. Es cierto que como es previsible, hoy vamos a apoyar un pacto nacional de infraestructura, yo creo que ahí lo tendremos que reflejar. Ahí tendremos que reflejar cuáles son las actuaciones necesarias, qué es lo que hay que hacer para garantizarlas. Habrá que poner plazo a cada una de las actuaciones y hay una parte muy importante para que se dé la intermodalidad y que es imprescindible para que funcione, que es el acuerdo con todas las administraciones públicas. Uno de los grandes problemas, sobre todo lo que tiene la movilidad de viajeros, es que cada una de las competencias depende de una administración distinta. Uno coge un ferrocarril que depende de una administración. El otro día por correo, una chica de Plasencia o una chica de la Sierra de Gata que vive en Madrid durante toda la semana me contaba su periplo hasta llegar a la Sierra de Gata. Salía de Madrid y llegaba a Descarga María, que es una población muy bonita, les recomiendo que la visiten, en la Sierra de Gata, y para ello tardaba 8 horas. Y cogía 3 transportes distintos. Primero ferrocarril a Plasencia, después de una espera en Plasencia, autobús hasta Coria, después de otra espera en Coria, un autobús hasta la Sierra de Gata. Y eso no conseguiremos solucionarlo hasta que todas las administraciones públicas se pongan de acuerdo. Y lo que nos tendríamos que preguntar en esta iniciativa es qué ha hecho el Gobierno para garantizar la intermodalidad. Y si se marcan unos plazos y unas actuaciones concretas. Si no conseguimos hacer eso, aprobaremos esta iniciativa, pero tendrá muy poco sentido y muy poco resultado. Y al final seguiremos hablando dentro de un montón de años de intermodalidad y qué tenemos que hacer, pero no será una realidad en nuestro país. Y además nos parece imprescindible no solo que se hable de la parte de viajeros, de la parte de la intermodalidad entre personas, sino de mercancías. Me ha resultado realmente interesante la intervención que ha hecho antes el portavoz de Podemos cuando hemos hablado de la parte del pacto de infraestructura, en un concepto que creo que tenemos que tener todos claros los que estamos en esta comisión, para que España se convierta en el verdadero puerto de Europa de entrada de mercancías desde África y desde América hacia Europa. Pero no lo vamos a poder hacer simplemente teniendo unos puertos competitivos. No será posible, porque eso lo único que garantizará es que lleguen a los puertos, pero no tendrá la movilidad suficiente, no tendrá los elementos de competitividad y de costes que permitan que eso vaya hacia Europa de una forma razonable. ¿Qué harán los barcos? Pues seguramente mucho de lo que hacen ahora, que se van al norte de Europa directamente, que van a Rotterdam o que van a otra serie de puertos y no pasan las mercancías por España. Si conseguimos que la política de puertos esté relacionada con la política de mercancías por ferrocarril y todo ello cree una red y una malla en España hacia Europa que permita hacernos competitivos, nos convertiremos en el puerto de Europa. Y cuando decía antes en la iniciativa del Pacto Nacional por las Infraestructuras, proponía una cosa, que son indicadores. Los indicadores en este caso serían muy sencillos. Es definir el número de mercancías hacia Europa que pasan por España
poner el límite que queremos incrementar y hacer un seguimiento si lo vamos consiguiendo. Y a partir de ahí poner las actuaciones. Hemos conseguido que los puertos españoles estén conectados directamente al ferrocarril. ¿Es posible que llegue una mercancía a España en un puerto y directamente vaya hacia Europa por un corredor de ferrocarril? Actualmente no, y además a unos costes que seguramente no sean razonables. Por eso yo creo que tenemos un reto encima de la mesa. Las iniciativas como esta, como decía antes, están muy bien, demuestran que nos interesa, demuestran que sabemos qué es la intermodalidad, pero ayuda muy poco al desarrollo de nuestro país. Yo agradezco al diputado que la haya presentado aquí, pero sí me gustaría que nos pusiéramos a trabajar en cuáles son las actuaciones necesarias para que sea una realidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, don César. Don Francisco, tiene usted la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, bueno, por supuesto, agradecer al Grupo Ciudadanos la transacción que hemos alcanzado. Y la transacción trae su base precisamente en que hemos suprimido un término que es al que han hecho referencia los portavoces de los demás grupos, a los cuales también les agradezco ya el apoyo que van a hacer a esta proposición no de ley. Y es que hemos suprimido el término logístico porque esto es una proposición no de ley basada en la intermodalidad para el transporte de personas, no para el transporte de mercancías. Por supuesto que podremos hablar de transporte intermodal de mercancías cuando su señoría lo consideren oportuno y traigamos las oportunas proposiciones no de ley. Y hablaremos de puertos y de la necesidad de adaptar el calado de los puertos a los megabuques y del corredor mediterráneo y de las zonas de actividades logísticas y de todo el gran plan de infraestructuras que está ya previsto, está contemplado en el PIRBI, está contemplado en las infraestructuras que subvenciona la Unión Europea, pero que indudablemente no era el objeto de la PNL de esta mañana. Por tanto, agradecemos la transacción y agradecemos el apoyo de todos los intervinientes. Muchas gracias, don Francisco. Pasamos a la siguiente iniciativa, la que figura